Y antes de comenzar con lo mío, voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo en estas dos series, ¿sí? La primera serie vimos que el cambio empieza en nuestro interior y lo predicó la pastora Karina, y voy a hacer algunos resúmenes, y la segunda era meditar en la palabra de Dios. En el primero vemos que el cambio ocurre en nuestro interior, ¿sí? No es los cambios externos, sino que empieza de adentro hacia afuera. Pero algo que dijo la pastora es que el plan de Dios es que nosotros vivamos al nivel de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de Dios? Ella dio una definición de nivel de vida, que era un grado de bienestar. El grado de bienestar es superior al que nosotros tenemos, y es el nivel de Jesús, ¿sí? Dios nos dio un grado de nivel superior, que es el de Jesús mismo, en nuestro interior. Así que algo que vimos claramente en la primera sesión, que nosotros no tenemos ningún problema y no estamos necesitando nada, porque en Jesús estamos completos, ¿sí? Y esto me llevaba mucho a meditar ¿se acuerdan? En la parte donde están los discípulos en la barca, y de repente había una tempestad, una tormenta, y Jesús ahí en la barca, él durmiendo, ¿no? Él estaba tan tranquilo en esa barca, el nivel de paz que tenía Jesús. Y a veces somos como los discípulos, ¿no? Estamos desesperados porque nos vamos a morir de repente, y Jesús estaba más tranquilo. Y de repente uno de los discípulos dice: pero ¿no tienes miedo que vamos a morir, que vamos a padecer? Y Jesús se levantó, calmó la tormenta, calmó las aguas, y dice: hombres de poca fe, le dijo, ¿viste? Y ¿sabe qué esperaba Jesús? Que confiaran en quién estaban con ellos. Y sabes que Jesús está en tu barca. Decía, hoy me traía esto fuerte y me gozaba. Sabes la tormenta que pueden venir, circunstancias, pero yo sé quién está conmigo. Jesús está en mi barca. Él estaba tan en paz, tan tranquilo. Y esa vida de que nos dio Jesús, nos dio a nosotros para que lo disfrutemos. En medio de las circunstancias o problemas que puedan venir y que podamos enfrentar, Jesús está con nosotros. Sabemos quién está. Entonces puedo declarar totalmente la victoria absoluta en cualquier circunstancia de mi vida, porque Jesús está conmigo. Y eso me emocionaba. Hoy a la mañana me venía y meditaba: yo sé quién está conmigo. Así que no tenemos ningún problema, somos totalmente responsables y de elegir la vida que nosotros queremos vivir. O sea, si disfrutar la calidad de vida que Jesús nos dio, ¿no? O vivir según nuestros parámetros de pensamientos, ¿no? Que eso es bueno, porque Olga habló en la segunda sesión sobre meditar en la palabra de Dios, que es importante, que necesitamos. Y Romanos 12:2 nos decía claramente que nosotros teníamos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y a ver quién se acuerda qué sigue diciendo el versículo. A ver quién se acuerda, me puede decir. Quiero escuchar a alguien. ¿Qué dice después? Renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿para qué? Para comprobar la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor dice: renuévense en el espíritu de nuestra mente para comprobar la voluntad que es buena y agradable y perfecta. Y esto me llevó mucho a meditar, ¿no? Con respecto a eso. Y Olga hablaba de meditar, y ella también habló en un momento de comprobar. Cuando estamos meditando en la palabra de Dios y estamos leyendo, ella dijo algo específico. Cuando estaba ahí, cuando no lo haces en un modo religioso más que cumplir, pero cuando estás con expectativa en tu corazón de querer escuchar a Dios en la palabra cobra vida. Ella dijo: ¿y qué es esto? Yo experimenté esto, y cuando lo experimenté quería más, ¿sí? Y el Señor me llevó a hablar muchas veces que nuestro sistema de creencias, y díganme si no es así, muchas de nuestro sistema de creencias o lo que creemos en el corazón tienen que ver con experiencias pasadas, ¿sí? Tienen que ver con lo que experimenté antes de poner mi fe en Jesús. Entonces, cuando meditamos la palabra de Dios, Dios quiere llevarnos al nivel que experimentemos su palabra y que lo comprobemos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que esto sí es real. Muchos estamos como abrazados a ese pasado, ¿no? Muchos la falta de identidad, lo que nos dijeron en el pasado, palabras que nos marcaron en el corazón, que lo adoptamos en nuestro corazón y dijimos: esto es real, ¿no? Pero ahora en Cristo
Dios me dio una nueva identidad, me dio favor, me dio su gracia, me dio la vida de calidad de Jesús. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es despojándonos de todo eso viejo para que la palabra de Dios esté en nuestra vida y estemos experimentando la realidad de Dios en nosotros, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y me lleva mucho esto al meditar en la palabra de Dios, que dijimos es llenarnos de la palabra de Dios. Pero está haciendo dos cosas al meditar. Yo me estoy despojando de los viejos pensamientos para adquirir los nuevos pensamientos de Dios. Y cuando yo pienso como Dios piensa en eso, yo experimento lo que la palabra dice. Por eso esta serie Transformamos estaba inclinando en estas dos cosas. Y yo en esta nueva sesión estoy hablando que Dios está hablando todo el tiempo. Olga dijo algo sobre el corazón y lo explicó como el granero de tu corazón, ¿no? Donde vos llenas de esas semillas. La palabra de Dios dice que es una semilla, que cuando nosotros lo ponemos en nuestro corazón, ¿no? Y lo guardamos. Proverbio dice también que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y otra traducción dice, el corazón determina el rumbo de tu vida. Entonces muchas de las cosas, y la pastora también dijo, de lo que estamos viviendo es el resultado de nuestros pensamientos, ¿sí? Es por eso que nosotros cada día necesitamos la palabra, honrar la palabra, tener la palabra de Dios en nuestra vida como esa máxima autoridad. Si hay algo que yo no estoy experimentando, no quiere decir que Dios sea mentiroso, sino que yo no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo lo que dice su palabra. Lo que necesito es, Señor, enséñame. Dame revelación de su palabra. Y ella dijo algo específico, el Espíritu Santo muchas veces toma del depósito de mi corazón y me lo recuerda. Y eso me llevaba a entender, ¿no? O sea, porque me he pasado muchas veces que en cada circunstancia es del depósito de mi corazón, de lo que yo sembré de la palabra, es que Dios me recordó, el Espíritu Santo me recordó. Y es de lo que quiero estar hablando, ¿no? Porque Dios siempre está hablando. Y capaz que les pasó a muchos el hecho de decir, ay, Dios, no lo escucho a Dios, está en silencio. Personalmente me ha pasado tener crisis, decir, no lo oigo, ¿dónde está? Necesito una solución, necesito una respuesta. Y la verdad es que no era que Dios no estaba hablando, yo no estaba oyendo. Y hay muchas cosas distractivas que nos quieren desenfocar, ¿no? De oír la voz de Dios. Si hay algo que entiendo que Dios quiere hablarnos constantemente en su palabra, ¿no? Quiere constantemente hablarnos y todos los días, ¿sí? En Mateo 4:4 dice que no solo el hombre vivirá de pan, el hombre no solo vivirá, sino que también vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si le ponemos un ejemplo, vamos a ser básico, ¿no? El almuerzo y la cena es algo que no puede faltarle, ¿no? Al cuerpito, o sea, le tengo que dar de comer todos los días. Así también nosotros comemos todos los días de la palabra, dice que sale de la boca de Dios. O sea, todos los días Dios te quiere hablar algo nuevo, todos los días Dios te quiere revelar algo, todos los días Él se quiere dar a conocer a tu vida, ¿sí? Todos los días, no es hoy, 2, 3 días, no, es que la verdad es que muchas veces estamos distraídos en otros asuntos, ¿no? Tratando de resolver situaciones en nuestra vida por nuestras fuerzas, ¿no? Esas creo que es los residuos de la mente caída, ¿no? De independencia. Porque cuando el hombre se separó de Dios, se independizó. ¿Y qué hace? Ya no es un compañerismo de donde estamos, estoy cediéndome a lo que Dios cree que es mejor. Más bien, lo hago como yo creo que es mejor. Y esa es la tendencia de todo cristiano, ¿no? Lo que estamos haciendo por medio de la palabra es aprender a ser dependiente de Dios y saber que Dios tiene lo mejor para mí en cada situación de mi vida. Dios tiene cada situación en mi vida lo mejor, ¿sí? Y cada vez que meditamos en la palabra de Dios, el ejercicio de meditar en la palabra de Dios nos va a hacer discernir claramente la voz de Dios en nuestra vida, ¿sí? Claramente, la palabra de Dios nos va a traer el bien. Olga dijo claramente en Josué 1:8, dice, meditar en la palabra nos traerá prosperidad y nos traerá éxito en nuestra vida. Y cada vez que la meditamos, ¿no? Comprobamos esa verdad de su palabra, prosperidad y éxito. Y nos ayudará, dice, a evadir el mal. ¿A cuántos no le ayudó la palabra de Dios a evadir el mal en sus propias vidas?
¿sí? Dios nos ha ayudado muchas veces en esos momentos. Salmo 119:5, ¿no? Pueden buscarlo ahí. ¿Alguien me puede ayudar? Porque yo tengo mis celulares ocupados. Salmo 119:5, y lo pueda leer. ¿Puedes pasar? Salmo 119:5 dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Creo que sí, debe ser. ¿Y Santo 119:11? ¿Tenés ahí? He guardado tu palabra en mi corazón, dice, para no pecar contra ti. ¿Sí? Y eso es lo que Él nos enseña a vivir correctamente. La palabra de Dios nos enseña a vivir cuando guardamos, ¿no? He guardado tu palabra en mi corazón, ¿no? Y cuando nosotros obedecemos a la guía de Dios, cuando nosotros obedecemos a la guía de Dios y a lo que nos está hablando en su palabra, ¿sí? Ahí es donde viene la fe y estamos experimentando. Por eso nosotros necesitamos oír la palabra de Dios y que se vivifique en nuestro corazón, ¿no? A mí me ha pasado experimentar a oír claramente la voz de Dios. Hay muchas cosas que nosotros por ahí sabemos en nuestra mente, pero cuando la palabra se vivifica y se hace real en vos y vos escuchaste esa voz de Dios en tu interior, ¿no? Surge una fe y entiendo que esa fe es la que me da Dios para avanzar en lo que Él me guió en eso, en ese asunto, en esa situación. Surge una fe como sobrenatural que te lleva a estar confiado plenamente en lo que te dijo. Pero es algo importante también entender que, y esto me gustó porque el pastor Molina en la entrevista de 100% Gracia lo hablaba claramente, el conocer. Tengo tanta confianza de quien conozco y lo fiel y lo íntegro que es en su palabra, que yo puedo confiar confiadamente en lo que Él me guió, ¿no? Y a veces lo que nosotros necesitamos es conocer también a Dios. La palabra nos va a dar el conocimiento del corazón de Dios para con nosotros, el corazón de cuánto nos ama, la seguridad de lo amado que somos, que cada vez que Él nos guíe, no tenemos temor, sino sabemos que, si Él me guió en algo, tengo asegurada la prosperidad, tengo asegurado el éxito, ¿no? Y cada vez que comprobamos eso, perdemos el temor, ¿no? ¿No les ha pasado comprobar la palabra de Dios? Perdemos totalmente el temor y es como que nos soltamos más, confiamos más, ¿no? En orar por enfermos, que antes por ahí no nos animábamos, ¿no? Porque el enfoque estaba más en uno que en lo que Dios había hecho y en su obra, ¿no? Pero de repente, no, pero Dios ya lo hizo, ya obró sanidad, lo único que yo tengo que hacer es extender mi mano, hablar lo que dice su palabra y la obra lo hace Él, porque ya lo hizo. Yo lo que hago es decretar lo que Él ya hizo acá en la tierra, ¿no? Manifestar esa obra que Dios hizo, ¿sí? Y esta serie se trata de eso, meditar en la palabra de Dios nos va a dar el ejercicio de reconocer la voz de Dios en todos los asuntos, en su palabra. Otra forma en la que Dios habla es a través del cuerpo, a través de los ministros de la palabra, ¿no? Por ahí, si hay personas que digo, no, yo no sé, no escucho a Dios en mi intimidad, pero ¿sabes cuántas veces Dios te habló en el cuerpo? Una palabra de un hermano, digo, Dios te habló. ¿A cuántos no les pasó que Dios le habló? Por medio de una administración, una palabra, ¿sí? El Espíritu, o sea, te habla internamente, por medio de su palabra, te habla a través del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso es importante el congregarnos, ¿sí? Yo creo que uno adquiere el hábito de estar en su palabra porque primeramente se está congregando. Muchos de nosotros no teníamos ese hábito de estar en la palabra, pero lo vamos adquiriendo por estar congregándonos, ¿no? Por estar entendiendo la prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. La vamos adquiriendo y vamos haciendo de ella la prioridad de nuestras vidas. Yo he comprendido algo, que lo único que necesito es la palabra de Dios en mi vida, porque ella tiene absolutamente toda la solución para lo que yo necesito,
¿sí? Si algo que me gusta y aprendí, porque no es que uno a veces en la carne, oh, qué aburrido leer la palabra, o qué aburrido, ¿no? Les pasa eso a uno, pero cuando empezás a entender y comprender que vos todo lo que necesitas está en la palabra de Dios, vos amás la palabra, te deleitas en la palabra, estás en lugares donde está la palabra, ¿no? Te vas a un instituto, porque estoy ahí, donde está la palabra, donde yo quiero oír solamente a Dios, ¿no? Que se me revele su voluntad, que se me revele lo amoroso que es, que se me revele lo amado que soy y caminar, ¿no? En esa prosperidad que Dios me regaló a mí, ¿no? Entonces, más que nada esto es animarlos, ¿no? A darle un alto valor a la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos dicho, ay, no tuve tiempo hoy, ¿no? No tuve tiempo. Y en realidad tiene que ver muchas veces con las prioridades que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿no? A veces es prioridades, otras prioridades que creemos que son más importantes. Pero cuando entendemos que la palabra es todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos su guía, su dirección para cada asunto de la vida, lo que voy a hacer es priorizar siempre la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es animarlos. Dios está hablando constantemente, en todo momento, por su palabra, por medio del cuerpo de Cristo, ¿sí? A través de los dones que funcionan, ¿no? Dios está constantemente hablándonos y guiándonos en nuestra vida. Prioricemos la palabra, démosle un alto valor a ella, que es todo lo que necesitamos, porque en Cristo estamos completos, ¿sí? Gloria a Jesús. Termino con esto.